Hola, mi nombre es Aileen Denise Calva Márquez y yo voy a hablar sobre un dato histórico sobre el país de Brasil. En este caso será cómo los portugueses influyeron mucho en la gastronomía culinaria de los brasileños a la hora de su llegada de la colonización. Todo comenzó cuando el objetivo de los portugueses era recorrer nuevamente el camino de las Indias para establecer relaciones comerciales y políticas con Oriente. La escuadra portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, partió desde Lisboa el 9 de marzo de 1500, y uno de los paladares más fuertes de Portugal, que fue Santos, fue uno de los factores que los llevó a emprender la búsqueda del camino marítimo hacia las Indias en procura de condimentos, que fue como pimienta, clavo, canela y otras algunas especies. Todos estos esfuerzos llevaban a varios riesgos que no hubieran sido emprendidos si el paladar no fuera algo revelante para Lusitiano. Así fue como los portugueses encontraron grandes resistencias indígenas, además de que todo encontraran diferentes cosas que no encontraban en el país europeo, como el clima, la vegetación, la alimentación, entre muchos otros aspectos. Así fue como el portugués aplicó un sistema de colonización que fue en realidad una transculturación con asimilación de lo exótico, un enriquecimiento intrínseco y finalmente el surgimiento de una nación nueva, no deforme, sino conforme. Y así fue como dio su objetivo general de asimilar lo exótico en lo que respecta a la alimentación. Y así fue como a partir de la relación existente entre esas dos culturas que el ámbito de la alimentación se revela con muchos de los platos llevados a Brasil por los portugueses llegaron a Portugal a través de los pueblos. Así él se adaptó a lo que ofrecía la tierra de Brasil. Se encuentra expresada en varios platos como raíces de portuguesas que pasaron por algunas transformaciones en Brasil. Se toma como ejemplo el cambio del trigo por la mandioca en la elaboración de bollos o el uso de frutas tropicales como hacer dulces, hacer bimbollos, similar la alimentación indígena. Así que a través de las técnicas de la mezcla de estos alimentos con otros productos importados desde Europa, el colonizador y el amerindio hicieron nacer la cocina colonial, lo cual enriqueció durante el periodo de la colonización, cuando los portugueses trajeron nuevos productos alimenticios como las especias, el arroz, el azúcar, los cerdos y los bombinos. Así que los portugueses procuraron hacer de este lugar, que era para ellos el Brasil de la época, lo más conocido, lo más familiar posible. Y así fue como los portugueses se adaptaron a las tierras indígenas para hacer las creaciones de nuevos platillos con cosas que ellos tenían en Europa, y así poder hacer de Brasil un mejor país. Ahora les hablaré sobre un platillo muy típico de Brasil que se llama feijoada. Feijoada es decir Brasil, pero en platillo. Todo comenzó cuando los portugueses llegaron a Brasil y llegaron con la oreja y la lengua de cerdo. Y así fue que crearon nuevos platillos con la mezcla de la agricultura de Brasil. Entonces, ¿cómo surgió el platillo? El platillo surgió porque los portugueses cuando llegaron a Brasil vieron que había muchos negros esclavos, así que los llevaron a trabajar con ellos a África. Cuando los esclavos terminaban las fiestas de que sus amos organizaban, recogían todas las sobras de comida y así hacían con ello el platillo, lo cual con todas estas sobras le mezclaban con frijol y así poder alimentarse. Esa fue la primera adaptación de la frijolada. Y así fue como cuando estos esclavos regresaban a su país de Brasil, hacían el platillo y se hizo algo muy común, ya que era algo bastante económico. Pero ahora no eran sobras, ya no lo mezclaban con sobras, ahora eran frijoles y le podían poner carne, chorizo o alguna otra cosa que a ellos les gustara. Este platillo también es muy reconocido en Brasil porque es algo muy económico, que se come en todos los restaurantes a todas horas y todas las edades lo comen. La frijolada para ellos tiene un significado humilde y de fuerza, ya que fue que los esclavos lo traían y sabían todo el esfuerzo que habían hecho cuando ellos estaban de esclavos en África. Y así fue que se hizo el platillo nacional de Brasil. Entonces estos frijoles pueden ser frijoles bayos, frijoles negros, frijoles blancos, con Angola y con Mozambique. Muchas gracias. Hola, yo soy Andrea Flores López y yo les estaré explicando la vinculación que encontramos tanto con aspectos sociales como culturales del tema que nos tocó, que fue, como ya lo explicó Aileen, la alimentación de Brasil con la llegada de los portugueses, como la influencia que tuvo en estos aspectos que ya mencioné, y también estaré retomando los datos que ya nos compartió Aileen. Bien, la gastronomía brasileña podría ser considerada muy peculiar incluso antes de la llegada de los europeos a este continente,
ya que desde sus orígenes las tribus de estas tierras se caracterizaban por fusionar tanto sabor como estética. Sin embargo, en el siglo XVI fue cuando llegaron los primeros europeos y puede considerarse el primer gran choque cultural gastronómico en este territorio. Toda la organización de la cocina portuguesa fue poco a poco mezclándose con la cocina amazónica y africana. Los portugueses que llegaron están acostumbrados a la comida que duraba todo el camino a través del Atlántico, conservado por abundante sal, que para esta época era uno de los métodos más efectivos para conservar los alimentos. Desde aquí podemos vincular y relacionar tanto con aspectos sociales como culturales, ya que se introdujeron a los indígenas alimentos como el tocino, la carne seca, la cerveza, el pescado salado. Todas estas conservas uno se puede imaginar que eran manjares para este periodo, obviamente que era nuevo y se tenían que adaptar a esto. Alimentos como las patatas, tomates, salsas y harinas de trigo llegaron años más tarde durante el periodo de la colonización portuguesa. Todas ellas llegaron para quedarse, pero se volvieron aún más populares en la cocina presente a partir del siglo XX, con la llegada de inmigrantes italianos e hindúes. Todos estos datos históricos que acabamos de mencionar, lo que nosotras buscamos es resaltar la importancia y lo interesante que es la adaptación que se tiene que vivir a través del cambio de culturas, de climas. Aquí solo mencionamos. La verdad es que este tema y cualquier otro que implique un choque de culturas totalmente diferente resulta muy interesante y se puede vincular con muchísimos de los temas que venía en nuestra rúbrica. En este caso, por el tema del tiempo, solo lo vamos a vincular con estos dos aspectos sociales y culturales. Con esto damos fin a nuestro video. Muchísimas gracias por su atención.